Bueno, seguimos ahora con el capítulo Éxodo, capítulo 21 de Éxodos en adelante. Cuando aquí Yahweh ahora le va a hablar a Moisés y le va a dar la otra parte del pacto, ¿ok? Dice, estas son las leyes que les propondrás. Bueno, primero, en los mandamientos, señores, los primeros 4 nos dicen cómo debemos amar a Yahweh y adorarle. Y después, en los últimos 6, se nos habla de cómo amar al prójimo. Esos fueron los mandamientos. Acuérdense que es importante que Él lo dio. Primero Él dio los mandamientos. Ahora les vas a dar estas leyes cuando yo empiece a leer, ustedes se van a dar cuenta que estas leyes, la Torah, parte de la Torah, porque la Torah todavía es más, pero lo importante es que esto es lo del pacto. Estas leyes que Él les va a dar es una explicación más amplia de lo que realmente es los mandamientos. Es como describir a los mandamientos en una explicación más amplia, right? Y vamos a ver qué es cómo amar al prójimo y cómo convivir en una sociedad y cómo es que Él quiere que nosotros seamos, ¿okay? Que no haya maldad entre nosotros, porque acuérdense que Yahweh odia la maldad y Él dice que ustedes deben ser santos porque yo soy santo. O ahora con estas leyes es que les va a explicar cómo es que ellos tienen que tratarse unos a otros. Dice en el capítulo 21, versículo 1. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, saldrá solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos e hijas, la mujer y sus hijos será de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. ¿Acaso no es lo que queremos hacer? Ser siervos de Yahshua y de Elohim, de Yahweh, para siempre. ¿Ok? Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa. Se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiera desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento ni su vestido ni el deber conyugal. Dios mío, si la gente hiciera esto hoy día, qué diferentes serían las cosas, ¿no? No disminuirle nada, mostrarle misericordia, hacerle justicia a esa persona. Pero hoy el egoísmo está rampante. Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. El que hiere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Elohim lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Y esto es lo que hace Yahweh cuando ellos entran a la tierra prometida. Yahweh le designa 6 ciudades a las cuales una persona que había matado a otra persona no por alevosía, no porque quiso, sino por algún accidente. Estas personas se podían ir a esas ciudades hasta que se arreglara el asunto. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con avelosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. ¿Cuánto nos vemos hoy día? El tráfico de sexo de niños, vendiéndolos, abusando de ellos. Ay, Dios mío, Padre Celestial, ayúdanos. Este mundo está en puras tinieblas. 17. Igualmente, el que maldijere a su padre y a su madre morirá. Y saben que yo estaba estudiando las maldiciones y las bendiciones. Y esto yo no lo entendía muy bien hasta los otros días. Cuando yo siempre oía decir de Joyce Meyer
que las palabras tenían poder y nunca lo podía entender. Yo decía, Dios mío, ¿pero qué pasa? Entonces después empecé a estudiar lo de las bendiciones, lo importante que es que a todos tus hijos les des bendiciones, ¿verdad? Porque eso lo vemos en el tiempo de Abraham, lo vemos en el tiempo de Isaac. Antes de ellos morir le daban una bendición a sus hijos. Igual que Israel, también le daba bendición a sus hijos, ¿no? Y el maldecir cae sobre ellos. Si tú le echas una maldición a esa persona, va a suceder. Lo vemos con Noé, cuando Noé se secaron las aguas del diluvio. Noé luego se embriaga, se desnuda y uno de sus hijos lo ve desnudo y no lo cubre. ¿Qué pasa? Los dos hijos de Noé van hacia las espaldas, lo cubren y cuando Noé despierta, sus hijos le dicen lo que pasó. ¿Y qué hizo Noé? Noé maldijo a Canaán, que era uno de los hijos, era el nieto de él. ¿Qué pasó? De Canaán salieron los filisteos. Imagínense qué poderosa fue esa maldición. Y también cuando Jacob dejó a su suegro y se trajo a sus dos esposas, cuando su suegro dijo que le habían robado sus dioses, que él dijo que al que le encontrara, que se haya robado los dioses, iba a morir. Y después vemos que la esposa de él, si no me equivoco es Raquel, muere. ¿Ok? Porque él le había echado ya esa maldición. Cuando ella tuvo el segundo hijo, que fue Benjamín, ella muere. Y tú lo lees y no te das cuenta, pero fue que ella le había echado la maldición. ¿Qué pasa? Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que decimos. ¿Por qué? Porque todo lo que hablamos, algún día tenemos que dar cuenta. Eso es lo que nos dice Yahshua. Cuando vayamos al trono blanco, al frente de allí, te van a juzgar por tus obras y por toda palabra que salió de tu boca. Así que piénsenlo antes, ¿ok? Mucho cuidado. En vez de echar maldiciones, echémosle bendiciones a las personas y oremos por ellas. ¿Ok? Porque este mundo, como les dije anteriormente, necesita a Yahweh. Bueno, seguimos en el 18. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajo y hará que le curen. Ustedes oyen esta ley y ustedes se dan cuenta que eso es una de las leyes de Puerto Rico, de Estados Unidos hoy. Si alguien está guiando irresponsablemente y le causa un accidente a esa persona y la golpea, la persona que estaba guiando irresponsablemente tiene que pagarle por el carro, tiene que pagarle por los biles médicos, tiene que pagarle por el tiempo que estuvo sin trabajar. Y entonces hoy en día seguimos estas leyes porque el gobierno las ha impuesto. Entonces vamos a decir que no tenemos que seguir la Torah. Si como nos estamos empezando a dar cuenta, estas leyes es acerca de qué? De amor. Cómo amar a tu prójimo. Cómo tratarlo. Por eso es que dice que en contra de estas cosas no hay ley. Porque si tú realmente amas a alguien, tú no les vas a hacer daño, tú vas a hacer todo. Entonces uno dice, como uno ama al prójimo, que está haciendo Yahweh. Yahweh nos está dando las instrucciones de cómo amar al prójimo. Si algo pasa, se lo tienes que pagar. No maldicirás a tus padres. Se están empezando a dar cuenta que la Torah todavía, día a día la vivimos, muchas personas. Entonces, ¿por qué entonces decimos, y no es difícil de llevar, por qué entonces decimos que Yahshua la puso en la cruz? No, señores, lo que Yahshua se llevó a la cruz fueron las doctrinas y las leyes de los humanos, de estos fariseos y saduceos que tenían el pueblo completamente esclavizado a las doctrinas que ellos les habían impuesto, las cuales ellos mismos ni siquiera cumplían. Cuando leemos bien este pacto y leemos después los consejos que nos dio Yahshua cuando él decía, oyeron que se dijo, pero yo les digo tal esto, es lo mismo, pero de una manera todavía mucho mayor, a la cual lo mismo, el centro de esas leyes es el amor, para que aprendamos a convivir unos a otros sin hacernos daño, porque acuérdense que Yahweh odia la maldad. Y a él no le gusta que nadie le esté haciendo daño a otra persona, así sea una persona que no le siga. A él no le gusta la maldad, porque esas cosas son procedentes ¿de quién? Del enemigo.